¿Cómo están? ¿Cómo les va? Este va a ser un espacio para poder hablar con un poquito más de amplitud y de claridad respecto de lo que pienso, de lo que siento, de lo que sé respecto de algunos temas de coyuntura. Les doy la más cordial bienvenida a un lugar en donde puedo expresarme con absoluta amplitud. La libertad continúa, la mantengo siempre en todos los medios en los que laboro y para los cuales presto servicios. El tema pasa que los tiempos y los formatos son completamente distintos y muchas veces no hay justamente el espacio necesario para poder comunicar todo lo que pienso y todo lo que siento. Este sí es un espacio para poder hacerlo. Así que pónganse cómodos y escuchen un poquito lo que tiene para contarles Daniel Navas. Estamos por terminar el mes de julio del 2025 y la verdad es que es un muy buen momento para realizar algunas evaluaciones. A nivel futbolístico en el Ecuador, por supuesto que sí. Tanto a niveles de clubes, es un muy buen momento para poder evaluarlo. A nivel de desempeños en formatos de torneos, que también está la Liga, que también está la Copa, que también están los torneos internacionales. Y también a nivel de selecciones, que también está la Tri Mayor y que también están las otras Tris, el resto de selecciones ecuatorianas que han tenido participación en el transcurso de este 2025. Allí quiero empezar mi foco de análisis respecto del desempeño de estas otras Tris de Ecuador en el primer semestre de 2025. Este capítulo se va a llamar Las otras Tris. Varias selecciones ecuatorianas han saltado a la cancha en este primer semestre del año en distintas categorías. La sub-17 y la sub-20 en masculino y la sub-17 y mayores en femenino. El resultado general no es el esperado. Han existido muchas eliminaciones y solo una clasificación mundialista. Y fue seguramente de la categoría en donde menos se esperaba que esto ocurriera. Empecemos por la selección sub-20 masculina, una categoría especial para el Ecuador por los antecedentes, porque aquel campeonato sudamericano obtenido en el año 2019, la Copa Mundial y su participación quedando en tercer lugar del mundo en aquel mismo año en Polonia, además de otras clasificaciones a copas mundiales que llegaron a posteriori, como aquel mundial que se desarrolló en Argentina con un octavos de final obtenido por parte del seleccionado ecuatoriano en aquel momento, generaban todo un ambiente de optimismo relacionado con esta selección sub-20. En este caso, Miguel Bravo era el entrenador de una dinámica ecuatoriana con futbolistas internacionales a niveles europeos y de otras latitudes, pero también con una buena base ecuatoriana. Se esperaba mucho acerca de esta selección sub-20 y se la consideraba como uno de los grandes animadores y quizás también como candidatas a pelear por el título de campeón como ocurrió en otras ediciones pasadas. Sin embargo, nada de esto ocurrió. Aquel sudamericano de la categoría dejó a Ecuador en el octavo puesto de entre 10 participantes en una campaña en donde se cosechó una victoria, un empate, 2 derrotas y el fin del proceso durante la fase de grupos del certamen. Muy poco se pudo hacer para darle vuelta a circunstancias futbolísticas que fueron realmente adversas. Al equipo le faltó mucho juego, le faltó dinamismo, no tuvo solvencia defensiva y el ritmo físico sobre el cual Ecuador siempre se ha impuesto en varias categorías definitivamente no apareció y Ecuador terminó quedando eliminado y muy temprano en aquel sudamericano. Después llegó el turno de la sub-17, sobre la cual también existían grandes esperanzas, tomando en cuenta los antecedentes, porque en un sudamericano pasado Ecuador estuvo a punto de consagrarse campeón del torneo, con la última jornada, con gran expectativa, terminaron llevándose la medalla de plata en aquel certamen. Después llegó la Copa Mundial, en donde realmente el equipo tuvo quizás un momento de enseñanza, de aprendizaje, de experiencia si se quiere, pero que después no pudo avanzar un poquito más lejos. Sin embargo, ahora que habían pasado los tiempos y que también llegaba una nueva camada de deportistas, muchos también con talla internacional y ya con ventas a clubes del extranjero, se esperaba pudieran tener una gran performance.
el equipo de Juan Carlos Urbano se presentaba en el campo de juego con una selección prometedora y que también se esperaba podía llegar a ser animadora del certamen. Sin embargo, terminaron en el 8º lugar de entre 10 selecciones participantes. La única alegría y la gran sorpresa del semestre la dio el femenino sub-17, un equipo sobre el cual muy pocos tenían expectativas y esperanzas, porque se trataba de un proceso realmente muy naciente y muy joven, enfrentado ante estructuras futbolísticas en la rama femenina mucho más establecidas. Sin embargo, el equipo nacional demostró garra, demostró juego, demostró lucha, demostró sobre todo muchísimo deseo y terminaron consiguiendo una campaña que las depositó en la Copa Mundial de la FIFA de la categoría. Y el último desempeño en selecciones ecuatorianas se dio hace poco, en este mes de julio, cuando se llevó a cabo la Copa América Femenina justamente en el Ecuador. El mismo país y la ciudad de Quito eran sede del torneo continental que aglutina a las 10 selecciones de la Conmebol. Ecuador ha estado emparejado en el grupo A del certamen. Es cierto que ante estructuras fuertes como Argentina o como la selección chilena de fútbol, sin embargo, el 4º lugar de entre 5 selecciones participantes en aquel pentagonal ha dejado realmente un sinsabor. Si bien es cierto, la Copa América no entrega la clasificación a la Copa Mundial, sino cupos a los Juegos Panamericanos y la posibilidad con esto de intentar llegar a los Juegos Olímpicos, no es menos cierto que una selección tan internacional como la de Ecuador femenino mayores generó una desilusión por ese 4º lugar de entre 5 selecciones. Es así como la evaluación de las otras tris durante este primer semestre de 2025 reflejan 4 participaciones y de ellas 3 eliminaciones y solo una clasificación mundialista. Esto debería motivar evidentemente a la reflexión, al análisis y quizás a la posterior toma de decisiones respecto de el cómo se están manejando los procesos de las selecciones. Hay muchas aristas para analizarlas. La verdad es que desde afuera se habla mucho acerca de 2 puntos importantes: el escogitamiento de los jugadores y la elección de los directores técnicos. Me voy a enfocar en la elección de los directores técnicos para empezar, porque evidentemente los perfiles de los DTs han cambiado de los últimos años para acá. Se han empezado a priorizar los elementos que son exjugadores de fútbol, nombres con trayectoria dentro de la cancha, pero que recién están haciendo sus primeras armas, si se quiere, a nivel de seleccionadores de distintas categorías. Y entonces también el peso de la experiencia cuenta, y estas primeras aventuras siempre vienen de la mano de decisiones que a lo mejor pueden ser muy pulibles, algo que con directores técnicos de mayor experiencia a lo mejor no ocurrirían. Probablemente ese pueda ser un buen elemento de análisis inicial. ¿Cuáles son los entrenadores que se escogen? Y sobre todo también, ¿cuáles son los estilos de juego que se manejan? Es que también existe otra cosa que se ha venido viendo en el transcurso de este semestre con estas otras tris, y tiene que ver con que el modelo de juego no es el mismo. No parece que jueguen igual la sub-17 que la sub-20 en el caso masculino, y tampoco la sub-17 con la mayores en el femenino. Se vuelve importante de que exista un mayor rigor y control en el escogitamiento del modelo de juego y qué tan firmes son los patrones de juego que tiene la selección y si se logran sostener de un equipo a otro, al mismo tiempo de si se pueden obtener los resultados que ese juego permite. Es verdad que en categorías formativas la prioridad no deberían ser los resultados, pero eso se lo tienen que dejar a los clubes. Los clubes son los que tienen que encargarse de formarlos y realmente son las selecciones las que escogen lo mejor de cada club, las que mientras los van puliendo también los van haciendo competir. Ecuador lo tuvo en algún momento. Hizo selecciones que al mismo tiempo que formaban también competían y le venían dando mucho orgullo al país. Esto se ha venido perdiendo de la mano de resultados que han sido muy poco halagadores, pero también de formas de jugar completamente distintas entre una selección y otra.
Creo que viene siendo tiempo de una reorganización muy de la mano de un análisis que tiene que ser muy criterioso, pero sobre todo muy técnico. Escoger nombres no es una tarea sencilla, requiere de mucho rigor, saber hacia dónde quieres apuntar y sobre todo una buena capacidad de análisis de los perfiles. Aquí, para mi modo de ver, se presenta una gran oportunidad. Justamente ahora, en este momento del tiempo, un director técnico que colaboró y mucho con la estructuración de las bases para el fútbol formativo del Ecuador a nivel de selecciones se encuentra libre nuevamente. Jorge Célico se encargó de colaborar y mucho con la estructuración de las bases de las selecciones formativas de Ecuador. De su mano llegó el título sudamericano del 2019 en la categoría sub-20 y el tercer lugar del mundo en aquella misma categoría en el mundial que se desarrolló en Polonia. Su proceso de escogitamiento, visitando todos los rincones del Ecuador, viendo jugador por jugador in situ, sacando una verdadera selección de deportistas y después de aquello formándolos y llevándolos durante varios años hasta poderlos conjuntar en un equipo que le diera gloria al Ecuador y después servicio a la mayor, son el camino que nos terminó dando orgullo a la patria. Quizás este sea el momento en donde se tenga que llamar nuevamente al profe Célico, que se encuentra libre de los equipos mayores en los cuales había estado militando, para que vuelva a reestructurar las bases de selecciones formativas que colaboraron muchísimo, no solamente con el orgullo patrio de obtener títulos y de realmente pelear por campeonatos sudamericanos y mundiales, sino que también colaboraron con la formación de futbolistas que después se presentaron ante la colectividad como nuevos jugadores de la selección mayor ecuatoriana. Y finalmente, sobre los procesos de escogitamiento, va de la mano este nivel de análisis porque depende de los entrenadores el escogitamiento respectivo. Puede haber un director técnico que tenga la facilidad de circunscribir su análisis a los campeonatos ecuatorianos de cada categoría para poder escoger los mejores talentos. Pero también están de los otros entrenadores, de aquellos que se pasan del torneo nacional y que van a cada rincón de la patria y se ponen a ver interbarriales y se ponen a ver intercolegiales y se ponen a ver otro tipo de torneos en varios lugares del país, llamados por los comentarios, por los mensajes, y empiezan a observar verdadero talento con realmente su esencia pura y desde allí intentar llevarlos hacia la selección por el camino correcto. Quizás ese sea el camino, quizás sea mejor la búsqueda de talento a partir de intentar estar presente en otros lugares de la patria, mejorar el scouting como se lo hizo antes con algunas selecciones ecuatorianas que se fueron formando a partir de la observación in situ en algunos rincones de la patria y que después fueron empezando a llamarse poco a poco, mediante un proceso largo y paciente, a selecciones ecuatorianas formativas que la verdad dieron de qué hablar a nivel ecuatoriano y a nivel del continente. Yo no quiero entrar en el análisis respecto de el equipo del que vienen, de si hay favoritismos o no, porque evidentemente esas son palabras de las cuales se aprovechan ciertos sectores de la política deportiva ecuatoriana para querer hacer daño a la administración actual y me parecen también razones que están completamente sin fundamento. Me quiero centrar en argumentos mucho más sólidos, los que tienen que ver con el escogitamiento de los DTs, los que tienen que ver con la selección de futbolistas acerca de la forma, más allá de las conjeturas que quieran intentar armar. Quiero en este punto invitar a que se realice un análisis de forma técnica, mesurada y muy pensante en relación a este punto que realmente es coyuntural del fútbol ecuatoriano. Las selecciones en distintas categorías, tanto en lo masculino como en lo femenino, le han venido dando gloria y alegrías al Ecuador, pero al mismo tiempo han sido el fomento de talentos que se han ido al exterior, que le han dado internacionalidad al país, que han abierto puertas, que han puesto también los ojos del mundo en el Ecuador, pero que también han servido para entregarle a las selecciones mayores herramientas en cuanto a jugadores mucho más hechos y hechas.
Y creo por eso de que es importantísimo que se realice una reevaluación de las decisiones tomadas y de hacia dónde se están apuntando con las mismas en base de los resultados, pero también en base de los rendimientos. Y sobre todas las cosas, de que el análisis se lo realice completamente sin apasionamientos políticos, que se realice sin prejuicios desde un lado y desde el otro lado, sin las presiones del grupo que quiere estar y que por querer estar quiere mancillar y manchar a los que se encuentran actualmente. Así como lo oyen, sin prejuicios desde un lado y sin presiones desde el otro. Esperemos que existan análisis técnicos relacionados con los desempeños realizados y también una reingeniería total. Es un momento coyuntural e importante para que vuelvan a reestructurarse nuestras selecciones ecuatorianas en distintas categorías y ojalá en lo próximo podamos ver el renacer del Ecuador, que sigan apareciendo nuevos y mejores talentos aún, que hayan más deportistas que se vayan al exterior y que la selección se nutra con futbolistas que están en distintas latitudes del mundo, así como pasa en la mayor, tanto en la masculina como en la femenina. Gracias por permitirme desahogarme un poco en este espacio. Invito a su opinión, a su reflexión, sin apasionamientos, por favor, y también sin etiquetas, pensando estructuralmente y dándonos también ideas para intentar fortalecer un poquito más a nuestro querido balompié del Ecuador. Gracias y será hasta la próxima.